ahora se conectan en una nueva webcam. Hoy nos acompaña el ex vicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras, que hoy estará presentando su programa de gobierno en materia de salud para la mujer, si no estoy mal. Bienvenido, doctor Vargas Lleras. Le complemento. Hoy lo que se presentará es todo el documento integral de la política social y de familia que nos proponemos impulsar en el próximo gobierno. Será el cuarto documento. El primero versó sobre los temas económicos y tributarios. El segundo, que se lanzó en Bucaramanga hace ya 15 días, fue sobre los temas de salud. El tercero lo presenté en la ciudad de Medellín, sobre los temas relacionados con la seguridad ciudadana. El cuarto tendrá lugar hoy, aquí en Ibagué. A propósito, permítanme comentarles, escogimos esta fecha porque hoy se celebran los 60 años en donde se le reconoció a la mujer colombiana el derecho a votar, a tomar decisiones. Además, porque hoy, 1 de diciembre, también iniciamos la etapa navideña, una etapa de recogimiento, de alegría, de estar en familia. De manera que no es gratuito que solo en esta semana hayamos lanzado 2 documentos. Y para mí es muy grato que sea aquí, en la capital del departamento, en donde lancemos una política nacional quizás de las más importantes en mi programa. Y quiero anticiparme a decirles, hoy voy a proponerle a los colombianos la creación del Ministerio de Familia, no por el plurito de crear un ministerio, sino que he llegado a la conclusión de que eso nos permitirá articular a 23 dependencias gubernamentales, en donde se ejecutan 11 billones de pesos, en políticas dispersas que no tienen cohesión. Tenemos al DPS como órgano rector, que perdió el norte, ni siquiera se articula con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tenemos una alta consejería para la igualdad de género, tenemos otra consejería presidencial para la política de juventud, tenemos a la mujer rural en el Ministerio de Agricultura, tenemos los programas de vivienda en el Ministerio de la Vivienda, tenemos inclusive al Centro de Memoria Histórica trazando pautas en materias sociales, de manera que a cero costo es muy conveniente integrar todas estas políticas en un órgano rector que determine la política pública al interior del gobierno, que tenga voz en el Consejo de Ministros y que tenga voz ante el Congreso de la República. Y eso será con la creación del ministerio, que se ocupará de todos los temas de primera infancia, juventud, acceso a la universidad, equidad e igualdad de la mujer desde el punto de vista laboral, se ocupará igualmente de los temas de violencia intrafamiliar, se ocupará de la población discapacitada y también de la población del adulto mayor, de las personas y los colombianos que ya llegan a determinada edad en situación de vulnerabilidad. Y eso tendrá lugar hoy, aquí en Ibagué, de manera que estoy muy complacido que el cuarto documento lo podamos presentar aquí en el Tolima. Doctor Vargas Lleras, a propósito de estos 4 documentos que usted ha presentado, pues alguno de ellos ya ha generado críticas, y me refiero específicamente al tema que involucra la regla fiscal. ¿Esa política que usted presentó es viable, es posible, o los críticos que le han salido tienen razón? Yo creo que no la tienen. Hoy el endeudamiento en Colombia, del Estado colombiano, ya llegó a una cifra de 490 billones de pesos. Permítanme que les cite una cifra, representa el 54.9 sobre el Producto Interno Bruto. La regla fiscal, yo creo que la violentamos hace ya varios años. El déficit fiscal en Colombia ya alcanza la cifra del 4% sobre el Producto Interno Bruto. El camino cierto para lograr que nos descalifiquen la deuda internacional es el que estamos siguiendo. Incremento de la deuda, incremento del déficit fiscal.
Ese sí es el peor de los caminos. Colombia hoy ya tiene muy poca capacidad de endeudamiento y sigue creciendo su déficit para sostener el gasto ordinario del Estado. De manera que lo que estamos planteando es un timonazo, una verdadera revolución que propenda por el crecimiento económico. Para lograr un mayor crecimiento económico y salir de esta recesión, es necesario no solo articular estrategias muy claras en materia económica, sino volvernos mucho más competitivos. Colombia, como usted lo verá en este documento, ocupa el puesto número 165 entre 167 países evaluados. No podemos seguir con una carga de impuestos que ya llega al 69.5%. Colombia no está aislada en el mundo. Competimos con 16 tratados de libre comercio. Competimos con países como Chile, que tiene una tasa de impuestos del 30%. Competimos con países como Perú, 40%. Competimos con países como los Estados Unidos. Cursa en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto que reduce el impuesto de renta al 20%. Con estas tasas impositivas, cada día perderemos mayor competitividad. No se extrañen de que muchas industrias hayan abandonado el país y trasladen sus sedes a México y a muchos otros países y nos estén enviando el producto terminado, con la destrucción que eso genera en materia de mano de obra. Es necesario actualizar nuestra legislación. Es el único camino posible para generar condiciones que estimulen la inversión nacional y la inversión extranjera en Colombia. De manera que lo que estamos haciendo está muy bien meditado. Otra cosa distinta es que queramos recuperar 80 billones de pesos de los colombianos que no tributan. Aquí la carga fiscal siempre ha recaído sobre los mismos, las grandes empresas y los asalariados. Y la evasión, la elusión y el contrabando nos tienen en esta situación. Si recibiéramos esos 80 billones de pesos que hoy no percibimos, muy distinta sería la situación. Y para eso también planteamos acá una estrategia muy clara. 1 millón de intervenciones fiscales. Hay además muchas deducciones que no tienen plena justificación económica. Imagínense, temas como el de la factura electrónica. Los países que la han acogido han elevado su recaudo. Además que la factura electrónica, y lo saben los pequeños empresarios, es un gran instrumento de financiación para la pequeña y la mediana empresa. Pero ¿qué estamos proponiendo en concreto? 1, no seguir gravando el patrimonio, eliminar la renta presuntiva, un único impuesto de renta del 30%, excepto en los temas del sector agrícola, que será un documento que presentaré en el mes de enero también en Ibagué, en una simultánea con Neiva. Estamos acogiendo un modelo que ha sido muy exitoso en el Perú, un gravamen del 10% inmodificable en los próximos 30 años para quienes tomen la decisión de invertir en proyectos agroindustriales. ¿Qué más estamos proponiendo para el sector de la industria? Que los activos, que la maquinaria se pueda depreciar en 1 y a lo sumo en 2 años. Eso le va a generar un incentivo muy interesante a la industria colombiana. ¿Qué estamos proponiendo? Que para el mundo de las empresas, el IVA y el 4 por mil le sea descontable en el impuesto de renta. Y 17 estrategias más que están contenidas en este documento, al cual se puede acceder a través del PDF en mi página. De manera que yo, para contestarle su pregunta, estoy muy en desacuerdo. Claro, quienes han manejado este país no reconocerán que estamos llegando a una situación de un bajo crecimiento, por no decir franca recesión. No reconocerán que no podemos seguirnos endeudando como lo venimos haciendo. Y tampoco reconocen que el déficit fiscal tampoco se ha controlado con las actuales medidas, llegando ya a un 4%, que es muy superior al que inicialmente fijó la regla fiscal.
Doctor, pues ya usted lo mencionó, es una propuesta económica y tributaria bastante robusta. No sé, no la conozco en detalle, pero ¿qué contempla? Gracias. ¿Qué contempla en tema de consultas? Entiendo, ese es un tema sensible no solo acá en el Tolima, sino en el país, y las medidas que ha tratado de adelantar el gobierno para frenarlo son muy impopulares. No sé, como tal, ¿usted qué contempla en eso? ¿Se refiere a las consultas previas y a las consultas populares? Sí, señor. Bueno, miren, lo primero sea decir que no hay una norma, ni en la Constitución ni en la legislación colombiana, que reglamente la materia. Hace 3 años venimos propiciando porque el Ministerio del Interior lleve un proyecto que reglamente integralmente el tema de las consultas previas. ¿En qué aspectos? En cuáles son los efectos vinculantes de esas consultas, cuáles son los interlocutores, los tiempos, los costos. Muy necesario, porque de eso hay de largo y de ancho. Hay consultas que naturalmente deben adelantarse para valorar y tasar las compensaciones económicas regionales e individuales, cuando en una determinada zona del país se va a adelantar un proyecto. Pero hay otras consultas que son francamente extorsivas, que están frenando todo el desarrollo del país. Mire, dentro de ese ambicioso proyecto de infraestructura vial, 20 carreteras están paradas porque cuando se contrataron y licitaron, se habían socializado esos proyectos y luego cuando se vino a ejecutarlos aparecieron comunidades que no hicieron presencia en la etapa contractual y que luego hacen reclamaciones en montos que no le pueden ser cargados a esas iniciativas. Temas como Mulalolo Guerrero, la carretera Rumichaca-Pasto, entre otras. El micrófono me dice que está quizás apagado. No grabo nada. Ya. ¿Desde dónde se cortó? Ya. Qué pena, doctor. ¿Desde dónde se cortó? Ah, bueno. Entonces hay muchas iniciativas que hoy están frenando el desarrollo del país. Si ahora quisiéramos hablar de las consultas populares, que son distintas a las previas, y para los televidentes, la diferencia es que las previas, esas tienen lugar en aquellos sitios donde existen comunidades afrocolombianas y comunidades indígenas. Las populares es el desarrollo de una reciente sentencia de la Corte Constitucional que permite hacerlas en todos los municipios colombianos. Bueno, yo ahí discrepo de la Corte Constitucional. Desde 1936, el subsuelo, yo creo que todos aceptamos, es una riqueza que le pertenece a toda la nación colombiana. Y difícilmente podría uno aceptar que en un determinado municipio ahora se consideren los únicos propietarios del subsuelo en Colombia. De manera que para eso existen los temas de licenciamiento ambiental, no para aprobar todos los proyectos, pero sí para tomar determinaciones sobre cuáles impactarán desfavorablemente el territorio y cuáles no. Pero vamos a cambiar 80 años después el viejo precepto de que el subsuelo le pertenece a toda la nación. Todos los municipios de Colombia se beneficiaron con las nuevas regalías que les llegaron, y entonces ahora aceptar esa tesis es comprometer, entre otras cosas, nuestra autosuficiencia en materia energética. Ya las cifras son muy alarmantes. Estábamos exportando 1.100.000 barriles de petróleo, y si no hallamos nuevos yacimientos, se promueven las exploraciones, este país al cabo de un par de años se convertirá en un importador neto de petróleo, y eso sí sería la crisis en materia de inversión, y particularmente en los temas sociales, porque este país, se quiera o no reconocer, depende en gran medida sus inversiones de los recursos que genera el sector minero energético. Cuando se vino abajo el precio del petróleo, el Estado colombiano tuvo que recortar en un 50% sus inversiones en salud, en educación,
el programa de Familias en Acción, en los programas de infraestructura, de manera que nos vimos muy afectados. Doctor Vargas, ¿eso querría decir que en su posible gobierno, digamos, proyectos como La Colosa, que es tan emblemático aquí en Tolima, tendrían posibilidades de revivir, de realizarse? En este momento está, digamos, en stand-by. ¿Qué pasaría con ese tema? Bueno, el tema de La Colosa es un proyecto muy sensible y no podemos generalizar, pero en mi criterio, temas como el de La Colosa deben estar sometidos a criterios en materia medioambiental. Si el proyecto de La Colosa termina siendo un proyecto que afecte el autoabastecimiento en materia del agua potable, por ningún motivo. Sí. Doctor Vargas, quería preguntarle a Cambio Radical y a las personas que lo han acompañado en el Congreso de la República, desde el presidente de la Cámara para abajo, los están señalando como culpables de hacer trizas en el Congreso del acuerdo de paz. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo no soy el vocero del Cambio Radical. Pienso que a muchos de ellos les asiste razón en haber exigido que el proyecto de la justicia transicional acogiera los criterios de la Corte Constitucional. Yo comparto la tesis de que esa justicia transicional se hizo para procesar a quienes estaban en cursos en delitos atroces, en delitos de lesa humanidad, pero me parecía muy inconveniente que el juez natural, que tenemos 48 millones de colombianos, que es la jurisdicción ordinaria, no la fueran a modificar. Yo creo que la Corte Constitucional en eso sentó una premisa fundamental. A la justicia transicional van solo aquellos actores del conflicto y los colombianos que voluntariamente deseen acceder. Igual creo que la Corte Constitucional aceptó en el tema de la reincidencia. Aspecto fundamental de la negociación en La Habana era que quienes se desmovilizaban, entregaban las armas y pretendían hacer política se comprometieran a no volver a delinquir. Yo creo que en eso la Corte Constitucional acertó. Quienes vuelvan a delinquir perderán los beneficios. También creo que tuvo razón en el tratamiento que le dio a delitos como el del narcotráfico, al no pensar que el delito del tráfico de estupefacientes era un delito continuado. Y también creo, finalmente, que tuvo razón en el enfoque que le dio al tratamiento a la fuerza pública, que podrá gozar de los beneficios que también se le otorgarán a los guerrilleros. Ese proyecto de ley ya se tramitó y nosotros contribuimos mucho. ¿A qué? A exigir que los parámetros que había fijado la Corte Constitucional se tuvieran en cuenta en el proyecto. Eran los aspectos más cruciales y sobre los cuales yo también me había pronunciado. Ahora, veo que los parlamentarios de Cambio Radical se abstuvieron de votar la reforma electoral, la reforma política, pero en eso no fuimos los únicos. Muchos otros sectores la consideraron improcedente, tardía, a pocos días de que el calendario electoral se abriera, cómo se iban a modificar todas las normas que van a regir las próximas elecciones, y yo creo que en muchos aspectos esa reforma nada tenía que ver con los acuerdos de La Habana, no correspondía sino a la agenda personal de algunos actores de la política colombiana y particularmente actores del Partido Liberal, que aprovecharon el fast track para querer impulsar una reforma que era injusta, inconveniente y tardía. Doctor Vargas, ¿usted también está de acuerdo con que se haya aprobado o improbado, entiendo que la discusión no se ha zanjado del todo, las curules para las circunscripciones para la paz? Bueno, eran 16 curules, muy controvertibles, por cierto. Pero ese proyecto fue votado hace una semana y fue negado. Yo fui presidente del Congreso y presidente del Senado, y reglamentariamente un proyecto que ha sido negado no se puede reabrir una semana adelante para tratar de conformar unas mayorías que no lo tuvo en el momento que fue votado. Además, yo creo que le falta la razón al ministro del Interior y al senador Barreras.
Las cuentas matemáticas no dan desde ningún punto de vista. Aceptemos inclusive que hay 3 sillas vacías, que el quórum era de 99. La mitad, pues es 49.5. Necesitan un voto adicional, eso da 50.5. Según el reglamento del Congreso, debería ser 51. Les faltó un voto. De manera que no es con periquiñuelas y con interpretaciones tan equivocadas como van a aprobar ese proyecto. Mal haría el gobierno en sancionarlo, en promulgarlo, porque de seguro se caerá en la Corte Constitucional. Si yo tuviera en mis manos la decisión, aceptaría que ese proyecto está viciado y llevaría uno nuevo a unas sesiones extraordinarias con mensaje de urgencia a partir del mes de enero. Dos puntos, doctor Vargas. El primero, respecto a la JEP, sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que introdujeron sobre la participación de defensores de derechos humanos como magistrados. De alguna manera, al, digamos, dejarlos excluidos, no se está condenando ese derecho que, pues, es bien legítimo, por un lado. Bueno, entonces le contesto. No hay magistrado en el mundo, que no esté sometido a un régimen de inhabilidades, de incompatibilidades y de conflicto de intereses, tanto para la posesión como para el desempeño del cargo. Uno no puede ser magistrado de casos que conoció como abogado litigante. Le cito ese ejemplo. Varios de quienes fueron designados en la JEP ejercieron como abogados de guerrilleros o de exguerrilleros que hoy van a estar conociendo de esos casos. Lo mínimo que procede frente al ejercicio de una alta magistratura es un régimen de conflicto de intereses y de inhabilidades. Lo tienen hoy los jueces de Colombia y del mundo entero, de manera que muy conveniente la introducción de un mínimo de requisitos para el desempeño del cargo. Bien, en segundo punto tiene que ver, usted ya dijo que además de Cambio Radical, hubo otros sectores que se apartaron de la decisión, bueno, en la implementación legislativa de los acuerdos. Pero no de todos en general. Habría que ver caso por caso. Sí, pero puntualmente algunos sectores sí lo responsabilizan a Cambio Radical de esa implementación forzosa, ya casi que agonizante de esa implementación. Bueno, yo no soy el vocero de Cambio Radical, pero yo lo que veo es que algunos de esos proyectos entraron tardíamente al Congreso. O cómo se explica que ayer, faltando pocas horas, estuvieran aún debatiendo un tema tan polémico como lo es el de las circunscripciones especiales. Le agregaría eso, que la bancada de Cambio Radical hoy es muy minoritaria en una y otra cámara, de manera que no le asignen la sola responsabilidad a Cambio, no porque la deban eludir, sino porque las mayorías en el Congreso hoy no dependen de los votos de los parlamentarios de Cambio. Doctor Vargas, ¿usted no ha participado en ninguna decisión de la bancada de Cambio Radical? No, yo sí he expresado mis ideas, pero yo no participo en las decisiones del partido. Ahora, yo sí expresé hace un mes y medio mis reparos a algunos de los aspectos de la ley estatutaria. Para mí era inconcebible el tratamiento a los reincidentes o a los disidentes. ¿Cómo explicar que personas que estuvieron sentadas en La Habana ahora terminen en los sitios donde existe la mayor producción de droga o los principales corredores de tráfico sin haberse incorporado al cumplimiento de los acuerdos de La Habana? Caso Romaña en Tumaco. ¿Cómo explicar que quienes se beneficiaron de los beneficios de esa negociación puedan volver a cometer delitos impunemente? Yo no comprendo, y en buena hora la participación de muchos sectores políticos y de la propia Corte Constitucional permitió enmendar ese proceso. Doctor Vargas, ¿qué va a pasar con lo que queda o lo que está quedando del proceso de paz en su probable gobierno? ¿Qué le puede plantear a los colombianos? Pues yo respetaría los logros que el proceso ha alcanzado, siempre y cuando haya cumplimiento del otro lado. Yo no discrepo de la conveniencia de que quienes estaban alzados en armas hayan tomado la decisión de regresar y reincorporarse a la vida civil. Lo celebro, soy el primero de los colombianos en celebrarlo. Esa desmovilización la considero adecuada, la entrega de las armas también,
y también que se habiliten políticamente para librar batallas en democracia. Pero lo que no se puede aceptar es que las leyes reglamentarias dejen esguinces para que muchos de esos miembros puedan irse a la disidencia, seguir gozando de beneficios o seguir vinculados a la comisión de hechos ilícitos como lo son los relacionados con drogas, porque un partido lícito en Colombia no puede tener una retaguardia narcomilitar, que es lo que podría ocurrir si el tratamiento no es claro. De manera que yo no haría trizas esos acuerdos, yo los respetaría, pero exigiría el cabal cumplimiento de los acuerdos también a los actores, miembros de la FARC, que participaron de los mismos. Además, también reclamo cómo es posible que en las zonas que estaban ocupadas por las FARC hoy se estén presentando los mismos indicadores de violencia y hayan sido ocupadas por una organización como el Ejército de Liberación Nacional y las bandas criminales, si de lo que se trataba era de recuperar la tranquilidad y la seguridad en parte del territorio, y no adelantar este proceso para que las cosas siguieran igual. Doctor Vargas Lleras, también algunos sectores han señalado que usted, o le han reprochado más bien, que haya tenido una posición ambivalente mientras usted estuvo en el gobierno y ahora sí haya estas críticas tan férreas. No, yo no tuve ninguna posición ambivalente, yo me expresé antes de que se votara el referéndum sobre las mismas críticas que usted me está escuchando en el día de hoy. Y luego me pronuncié una vez se conoció el proyecto de ley estatutaria, que tan solo fue radicada en el Congreso hace 2 meses. ¿Cómo podía pronunciarme sobre un proyecto que no se conocía en el país? Doctor Vargas, quisiera que habláramos un poquito con lo que usted le va a proponer al Tolima, digamos, en materia de obras. Usted se conoció como vicepresidente por ser un ejecutor y aquí vino varias veces y se han desarrollado una serie de proyectos. Otros han quedado estancados, como el tema del acueducto complementario de Ibagué, donde se hizo la promesa de unos recursos, 60.000 millones alrededor. Usted de pronto puede tener más fresca ese dato, pero ¿qué le va a proponer en materia de obras al Tolima? Y aprovecho para hacerle una puñita, doctor Vargas. En estos días salió el tema de una obra que usted también había ido a prometer a Carmen de Ricalá, un puente, y que ese puente tampoco se pudo construir. Bueno, es que mire, si algo me caracteriza a mí es el tener palabra, que lo que digo lo ejecuto. Empecemos por reconocer que todas esas inversiones, en su casi totalidad, se están ejecutando en el Tolima, inversiones cercanas a los 10 billones de pesos. ¿Cómo avanza de bien? Porque también hay que destacar lo bueno. La carretera de Puerto Salgar a Girardó, una carretera estratégica para el Tolima, va en un 40% de ejecución y seguramente será terminada en los plazos previstos. Ya se iniciaron las obras de la carretera Neiva-Girardó. Esa carretera sí que le va a convenir al Tolima, porque es la conectividad con el Ecuador. También se están concluyendo las obras de la carretera San Miguel-Santana. Se concesionó Santana-Mocoa-Neiva. Y como le digo, la conectividad entre Neiva y el Tolima avanza muy bien. Cuando esos 4 tramos estén terminados, que lo serán los próximos 3 años, usted podrá desplazarse a la ciudad de Quito en no más de 13 horas. Podrá conectar a Bogotá con Quito en ese lapso de tiempo, sin tener que remontar 2 cordilleras ni el túnel de la línea. Será un nuevo paso binacional que en mis estimativos atraerá no menos del 50% de toda la carga y de pasajeros en el comercio entre ambos países. Ya se inició la construcción del puente de Honda. Claro, nos tardamos 2 años en lograr que los herederos del señor Carranza entregaran los predios, pero eso es un puente muy estratégico para el departamento. Y así ha venido ocurriendo con todas las obras. ¿O no han percibido cómo van de bien? La doble calzada al aeropuerto,
O ya terminamos la obra, el Espinal La Chamba, y avanza muy bien Ataco Planadas, y será cosa de pocos meses donde inauguremos el nuevo aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué, de manera que no desconozcan que todo se cumplió y se ejecutó. Hay una sola obra que está estancada por el tema del cierre financiero, la carretera Cambao-Manizales, que era una iniciativa cuyo originador la costeaba en un 100%, y ha tenido el problema que mientras no se resuelva el tema de Ruta del Sol 2, los bancos tienen problemas de caja para avanzar en estos cierres financieros. Eso deberá ocurrir, según instrucciones del Tribunal de Cundinamarca, este mes de diciembre, y esperemos que esa, que es la única obra que presenta retrasos, pueda iniciarse. De resto, las obras van muy bien, y todo lo que nos comprometimos en el Tolima en materia de vivienda se logró, y usted tiene que reconocer que yo, cuando era ministro de Vivienda, aprovisioné los 60.000 millones de pesos, que era un compromiso del gobierno nacional con la ciudad de Ibagué. No se pudo ejecutar, y usted sabe bien por qué, porque durante 5 años estuvimos reclamando los estudios, diseños y trazados que se había comprometido a entregar el alcalde de Ibagué, y nunca los entregó. No porque no se hayan aprovisionado los recursos, y fue el único proyecto que para mí fue muy frustrante, y la ciudad de Ibagué reconocerá que cada vez que venía le reclamaba al alcalde de esa época que me entregara los estudios, pero tuvimos 4 años, casi 5 años, los recursos disponibles en el ministerio para abrir la licitación, de manera que no fue poco lo que se avanzó en el Tolima, y cuando todas estas obras terminen, el Tolima será el gran centro logístico de Colombia, por lo menos en esta región de la patria. Doctor Vargas, quiero preguntarle sobre... ¿Es cierto o no lo que le estoy diciendo? Sí, claro, hay obras... ¿En qué cometí alguna equivocación? Claro, algunas están andando, otras no. No, hoy de hecho registramos en el diario el tema del puente de Carmen de Apicalá que comunicaba con Ricaurte. Ese puente nunca estuvo bajo mi jurisdicción, ese puente es un proyecto regional. Pero hay un video que de hecho empezó a circular en el que usted decía que había un rubro a través de Invías para poder ejecutar esa obra en enero de 2015. Bueno, tengo que verificar, pero que yo recuerde nunca quedó comprendido en el plan de obra pública, que eran esas 3 obras, Espinal La Chamba, Ataco Planadas y la doble calzada al aeropuerto Perales. Quisiera preguntarle sobre las encuestas, doctor Vargas. En la última, en la más reciente que se conoció, digamos que usted ha anunciado que ha recogido o que está cercano a las 5 millones de firmas. De pronto me puede equivocar. Le confirmo, ya llegamos a 5 millones de firmas. Pareciera que eso no se reflejara en las encuestas. ¿Qué lectura tiene usted? Pues que las encuestas depende de quién las haga y dónde se hagan. En esa última encuesta no se recogió ninguna muestra en el Tolima. Las encuestas depende de cuánto cuesten, de la metodología que se utilice. Hay encuestas de muy bajo costo que prefieren hacerse solo en Bogotá para no desplazar gente. Hay unas presenciales, otras telefónicas, pero lo cierto es que inscribí mi candidatura con más de 5 millones de firmas, 5 millones de colombianos que con su firma están avalando este proyecto político. ¿Usted aspira a hacer una coalición con los otros sectores como Centro Democrático, como conservadores como Alejandro Ordóñez, hacia primera vuelta, o las visualizan? Eso lo está diciendo usted. Yo aspiro es a avanzar en un proceso electoral soportado en un conjunto de propuestas y de ideas que espero sean solución a muchos de los problemas en Colombia, con la misma determinación, con el mismo empeño, con la misma capacidad de trabajo, como saqué adelante los programas de vivienda, de acueductos, de carreteras, es con esa misma determinación como aspiro solucionar muchos de los problemas de salud, de los problemas de la economía, de los problemas de la justicia. Los colombianos me reconocen mi capacidad de trabajo y mi capacidad de ejecución. De manera que a esto estoy concentrado, a divulgar las propuestas, a pretender sacar este debate que se focalice en los principales problemas del país
en los principales problemas del país, no en las injurias, en los agravios y en la polarización que estamos viviendo. Bueno, ya para terminar, ¿no? Bueno, pues si ya es para terminar, hace unas semanas la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el gobernador Óscar Barreto por la presunta supuesta presión a contratistas para recoger firmas en favor de su campaña. No creo que eso sea cierto. Yo tengo primero que expresarle que ni Cambio Radical ni yo acompañamos al gobernador del Tolima en su elección. No veo al gobernador del Tolima promoviendo ningún proceso de recolección de firmas. No lo acompañamos en su elección y no tendría él por qué estar recogiendo firmas para mi candidatura. Espero que esa indagación preliminar muy pronto se aclare. Buenas tardes y mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.